Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El cementerio de Selakoviz. Cuenta la historia que desde el siglo XIV, distintos individuos logran la eternidad chupando sangre de otros seres vivos. Además, que no pueden ver la luz, y por ende, sus cuerpos no producen sombras. Solo pueden ser destruidos si efectivamente tienen contacto con la luz, se les corta la cabeza o se les clava una estaca justamente en su corazón. Estos individuos son conocidos como vampiros. A lo largo de toda Europa y prácticamente en cada país hay una historia de ellos en sus libros y también en sus leyendas. Innumerables páginas se han escrito al respecto y expertos han dedicado su vida a la investigación. Muchas terminan en mitos, pero otras simplemente no tienen explicación alguna. Pero así como existen personas interesadas en su estudio, también hay quienes se ponen como objetivo exterminarlos. Eso pasa aún en la actualidad, aunque estos relatos tengan muchos años de antigüedad. Uno de los países con más casos aparentes de vampiros y con una gran historia en el tema es la República Checa. Ahí existen registros de las disputas y las persecuciones que sufrieron. Muchos hombres fueron perseguidos hasta matarlos, por el simple hecho de tener algún lunar, alguna deformación física o alguna alteración en su vello corporal. Pero, ¿qué pasa después de que estos perseguidores terminan con el vampiro? ¿A dónde van o dónde terminan sus restos que no se pueden desintegrar precisamente con la luz del sol? Prácticamente hasta nuestros días se siguen encontrando hallazgos de la forma en que fueron ejecutados, principalmente en este país, por parte de arqueólogos que muchos de ellos trabajando en otras investigaciones llegan a encontrar sucesos de este tipo. En 2010, Pet Brestovansky encontró un esqueleto enterrado con unas características muy particulares, que lo llevaron a sacar conclusiones de que se trataba de un vampiro o de alguien que fue tratado como tal. El científico se dijo afortunado, ya que señala que solo existe una oportunidad entre 1000 para hacer este tipo de descubrimientos. Los restos fueron encontrados apenas a 1 metro de la barda trasera del cementerio, por la parte de afuera. Estaba boca abajo y apenas a 25 centímetros por debajo de la superficie. Además, tenía piedras encima. La forma en que fue encontrado rompe con todas las tradiciones cristianas de la Edad Media, donde además se creía que en caso de alguna resurrección, las piedras impedirían que saliera de su sepulcro, además de un puño de monedas cerca de una mano. Luego de las investigaciones correspondientes a los restos, se determinó que el sujeto había medido cerca de 1,70 m, una estatura muy superior al promedio, pero por la forma de la osamenta seguramente habría tenido alguna joroba, y esta era muy pronunciada, lo que habría causado miedo entre la población, que seguramente lo rechazó y lo persiguió. Las monedas habrían significado un tipo de compensación por todos los rechazos y actitudes que le tuvo la sociedad. Este esqueleto ha sido el más estudiado en la historia del país y se le conoce como el vampiro de Hadrek. Pero el descubrimiento más importante de vampiros se registró en el año 1997. Aprovechando la reconstrucción de la ciudad turística de Selakoviz, una ciudad amurallada a 25 kilómetros de Praga, se encontraron 14 tumbas en un misterioso cementerio. Los trabajadores llamaron a otro arqueólogo
que era especializado en el tema de los vampiros, Jaroslav Spacek. Al comenzar a trabajar, descubrió sin duda que los métodos mencionados para terminar con los vampiros sí existieron. Los 14 restos representaban diferentes características, pero había un par en común. Todas tenían al interior crucifijos, estaban boca abajo y además amarrados. Algunos estaban decapitados, otros presentaban la famosa estaca en el corazón, con clavos de acero en el cráneo. Incluso uno presentó un cuchillo clavado en la boca. El arqueólogo supone que le fue enterrada para evitar que mordiera al ejecutor. Tras varios meses de estudio y revisar documentos muy antiguos, descubrieron que efectivamente muchos de ellos fueron acusados de vampiros y fueron perseguidos hasta acabar con ellos. También varios presentaban algunas malformaciones. Es común que en varios cementerios de Europa del Este existan algunas secciones para los vampiros, pero el de Selakovice es sin lugar a dudas el más grande e importante de este tipo. Pero no todos los vampiros son hombres. También existieron mujeres que fueron relacionadas con este asunto, como por ejemplo la condesa Eleonora von Schwarzenberg, que habitó en el castillo de Český Krumlov en el siglo XVII. Ella era aficionada a la caza, pero no tenía perros para su actividad. Tenía lobos que ella misma criaba. Estos animales eran considerados reencarnaciones de los vampiros. Sus gustos la pusieron en el ojo del huracán. Fue perseguida y hostigada, al grado que tuvo infiltrados en su castillo para saber más de sus costumbres y ver alguna posible transformación al momento de beber sangre humana. Pero lo que descubrieron es que justamente le gustaba beber leche de lobo, que según sus creencias ayudaba a la fertilidad. Los antivampiros consideraban que además de la sangre, esta bebida ayudaba a que poco a poco comenzara a transformarse en vampiresa, además de que esto le permitía verse muy conservada. Todos estos rituales eran conocidos por su esposo, que al parecer estaba de acuerdo, pero al fallecer, la salud de la condesa también se fue deteriorando con rarísimas enfermedades, hasta que también perdió la vida. Los médicos de la época le extrajeron el corazón al cuerpo, según para evitar una posible resurrección. Por lo pronto en su sepulcro no aparece ni sus apellidos ni el escudo de la familia, como era costumbre, y cuenta la leyenda que los únicos que visitan el lugar son lobos, que aúllan cada que hay luna llena. Pero la creencia de que los vampiros solo son personas con alto poder económico se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Hace muchos años dejaron las capas y los títulos nobiliarios para convertirse en psicópatas o agresores seriales. Muchos siguen temiendo que efectivamente resucitan, y aunque parezca increíble, hay quienes todavía los persiguen para clavarles la temible estaca en el corazón. A final de cuentas, muchos de ellos pueden sufrir al no reflejarse en un espejo, y ese reflejo se convierte en agresión y violencia. Parecería imposible que en la actualidad alguien crea en ellos, pero ¿te atreverías a negar lo contrario? Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El cementerio de Selakovice. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.